Bien, una vez más, bienvenidos. Vamos a comenzar con un nuevo tema. Aprovecharemos ver esta imagen maravillosa de un deporte extremo, el buceo de cavernas, que a pesar de su, de su cualidad extrema, pues no deja de ser maravilloso. Eh, Aquí hay unas imágenes de lo que es sugestivas, sugerentes del tema que vamos a tocar, que es la intoxicación y el envenenamiento, ¿no? Hay muchos elementos químicos que en el ámbito hospitalario podemos manipular y van a requerir de estas guías para poder manejar. Los bomberos somos expertos para esto y nunca estaría de más complementar con... aquí vemos algunas señales, unos logos de lo que significa advertencias, ¿no? De lo que existiría, que son yo creo universales y fáciles de entender. Hablamos de las intoxicaciones y envenenamientos, entonces empecemos haciendo las definiciones. Un tóxico veneno es cualquier sustancia que ingerida, inhalada, aplicada a la piel o al generarse dentro del cuerpo en cantidades relativamente pequeñas produce lesión al organismo por acción química. Hablando ya del veneno mismo, podemos decir que es la exposición a una sustancia intrínsecamente peligrosa, el envenenamiento. Y el tóxico, bueno, para hablar de toxicidad tenemos que hablar de cantidad, que cualquier elemento químico en cantidad elevada puede llevarnos a algo que es la toxicidad, y esto se debe a la sobredosis. Y podemos definir como que representa la exposición a sustancias que son peligrosas cuando se encuentran en exceso. El manejo de ambas es similar. Y recurriendo a los diccionarios, podemos definir tóxico como cualquier agente químico o físico capaz de producir un efecto adverso para la salud. Todos los agentes físicos y químicos son tóxicos potenciales, ya que su acción depende de la dosis, la cantidad, ¿no? Y de las circunstancias individuales y ambientales. Y veneno es una toxina animal utilizada para autodefensa o depredación y liberada normalmente por la mordedura o picadura. Esto algunos insectos, algunos animales ponzoñosos que tienen, pero tóxico usado intencionalmente. También debemos decir que veneno viene del latín venenum, es una sustancia capaz de producir graves alteraciones funcionales en un ser vivo. El veneno es algo nocivo para la salud que incluso puede llevar a la muerte. En no hablar de las generalidades, podemos decir que las sustancias externas capaces de producir lesiones tienen por lo general dos tipos de acciones. Una acción local o una acción sistémica, dependiendo a las características estas del elemento que haya ingerido la víctima, en este caso el paciente, puede ser una acción local o va a ser una acción sistémica que produzca. La acción local es produce en el sitio, en este caso si es un tóxico ingerido, que es lo más común, va a lesionar a nivel de la vía digestiva, partiendo por la boca, el esófago y hasta el estómago. Puede llegar a lesionar produciendo quemaduras, necrosis y sobre todo que se va a manifestar por dolor en el paciente, que es muchas veces la señal de alarma que no está, y de esta manera podemos darnos cuenta que algo no está ocurriendo normalmente o algo no adecuado ha realizado, en este caso, la víctima. La acción sistémica se refiere a que es la que produce cuando la sustancia química ingresa en el organismo y se distribuye en él, coaccionando lesiones en uno o varios órganos o sistemas. Para que una sustancia ingrese en el organismo se requiere de un proceso denominado absorción. El elemento químico ingresa en el organismo trata de eliminarlo, pero al no lograrlo y es el elemento químico ingerido, mediante su acción sistémica, llega a lesionar órganos blancos, que pueden ser el riñón, el hígado u otros, ¿no? Lo que va a tener sus connotaciones a posterior. Todo requiere de absorción y podemos decir que es un proceso activo o pasivo por el cual una sustancia externa ingresa al sistema circulatorio y es distribuida en todo el organismo. Existen sustancias que solo poseen efectos sistémicos y otros solo efectos locales y algunas ambos. ¿Qué es la absorción? La absorción de un tóxico se define como el proceso por medio del cual éste atraviesa membranas y capas de células hasta llegar al torrente sanguíneo.
El mecanismo de ingreso del tóxico al organismo usa los mismos mecanismos de transporte diseñados para movilizar compuestos de la estructura similar. Ya, cuando tenemos al paciente, ¿no?, nos hemos dado cuenta que ha ingerido alguna sustancia, lo primero que tenemos dentro de las metas en el tratamiento tenemos que tener es eliminar o inactivar el tóxico, dar asistencia de sostén para prolongar su vida, usar un antídoto si acaso conociéramos o tenemos al alcance un antídoto específico, y tomar medidas que serían la eliminación del tóxico. Ya, aquí vamos a ver qué conductas vamos a tomar dependiendo al elemento que esté. Dentro de los tóxicos vamos a tener los tóxicos ingeridos, los inhalados, los de contacto y los inyectados. Los tóxicos ingeridos, la primera acción ante una víctima es tratar de determinar si la sustancia es corrosiva o no. Si tenemos a la víctima que ha ingerido algo, vamos a poder determinar si es corrosivo o no. Si es de ser corrosivo, seguro a que vamos a poder detectar por las lesiones que ha producido, por el dolor que puede manifestar habiendo lesionado la boca, la vía digestiva, ¿no? Con respecto al tratamiento, trata de descubrir la naturaleza del veneno que consumió. Probablemente exista un recipiente, un vaso, algún líquido preparado, una caja, un polvo, lo que haya. Trata de descubrir y llevar al hospital. Si acaso el paciente va a llegar a vomitar, que generalmente que es común que ocurra esto, y haciendo una limpieza, pues llevar, ¿no?, todo esto al hospital. Ya el médico toxicólogo o el médico de emergencias podrá sospechar y determinar qué elemento había consumido y tomar las medidas que ameriten para poder contrarrestar sus efectos. En estos pacientes, además, después de descubrir, hay que mantener la vía aérea, brindarle aire, en lo posible oxígeno. Hay que determinar si es prudente hacerlo esto, y los especialistas, nosotros en la atención prehospitalaria no vamos a contar con esto, pero seguro en el ámbito hospitalario sí lo van a hacer. Cuidado con estar haciendo la respiración artificial. Si él ha consumido un elemento tóxico, pues podemos ser víctimas también de intoxicarnos nosotros. Y ya saben que hoy en día, pues tú decides si das la reanimación, la ventilación artificial, si vas a realizar. Considerar el lavado gástrico o provocar vómitos inducida según la situación. No se olviden que el paciente debe estar en estado de conciencia completo para poder tomar esta medida, porque de lo contrario podríamos provocar una broncoaspiración en el mismo o complicar la situación. Siguiendo con los aspectos generales del tratamiento, tratar adecuadamente. El paciente puede entrar en un estado de shock y emprender medidas de sostén de acuerdo a los síntomas. Muchos pacientes pueden convulsionar, entonces hay que tomar medidas para evitar, no la convulsión, sino tener los cuidados para evitar. Esto que nos quedaría es proteger la cabeza para que no sufra traumas a nivel. Nada de estar poniendo objetos extraños en la boca o pañuelos, nada, porque al tener convulsiones el paciente pues hace tal presión que si uno está pretendiendo poner algo, puede ser víctima de trauma al ser atrapado su dedo con la dentadura, y puede provocar lesiones en el socorrista, que no quisiéramos que ocurra esto. Control permanente de los signos vitales mientras se traslada el individuo al hospital. En una persona crítica, una persona que esté en situación de emergencia, ya saben que cada 5 minutos debemos revisar los signos vitales, y una persona que no esté en emergencia, esté en una urgencia, cada 15, en este caso sería cada 5. Los tóxicos corrosivos pueden ser como los ácidos o alcalinos. Sospechar cuando hay un dolor intenso, sensación ardorosa en la garganta, ya lo mencionamos, dolor, incapacidad para deglutir, destrucción de la mucosa de la boca, y náuseas y vómitos, mareos que pueden existir, ¿no? El individuo puede deglutir, darle leche como emoliente o darle agua, esto con el fin de diluir lo que haya consumido, porque estoy seguro que no va a ingerir gran cantidad, va a ser pequeñas cantidades, con suerte un sorbo, pero para poder provocar el vómito como transportador necesitamos darle líquido, pero velando siempre que el estado de conciencia del paciente, puesto que si el estado de conciencia está alterado, el paciente puede broncoaspirarse.
Si bien es cierto que aquí mencionamos, entre comillas, no inducir al vómito si el individuo ha ingerido un ácido, un alcalino fuerte o otra sustancia corrosiva, esto se refiere a que si ha quemado al ingresar, va a quemar al salir, pero yo estoy seguro que casi va a ser inevitable que vomite. Entonces, estando consciente, darle un diluyente va a ayudar a que diluya y el daño sea menor, pero considere siempre el estado de conciencia. Se debe realizar un lavado con sonda nasogástrica, un poco en prehospitalario, ¿no? Nadie tiene en el bolsillo o en el maletín una sonda nasogástrica, pero si acaso de hacerlo y tiene entrenamiento, pues puede realizarlo con debido cuidado y viendo sus limitantes también. El centro de antivenenos en muchos países cuentan con un número de emergencia donde uno puede recurrir para recibir ayuda, ¿no? Por vía telefónica en este caso, para tomar medidas y ellos mientras le envían una unidad de emergencia especializada para este tipo de situaciones. Ojalá algún momento podamos contar también nosotros, porque seguro estoy que la frecuencia de estos casos es alta. Si no, pues nada más hay que referirse a las noticias que tenemos acá. Los tóxicos no corrosivos. Si el tóxico no es corrosivo, entonces no va a provocar lesiones a nivel de la boca, de la vía digestiva. Hay que tratar de extraer la mayor cantidad induciendo al vómito, realizando un lavado gástrico con algún equipo, pero eso ya más de todo este tipo hospitalario. No se olviden que los elementos que haya ingerido una persona en el lapso de 2 horas ya sería vano cualquier intento de hacer lavado y todo. No estaría de más, pero el vaciamiento gástrico se produce entre 1 a 2 horas, entonces más de 2 horas sería ya un poco de destiempo. ¿Qué podemos dar? El carbón activado. Antes existía una serie de recetas que hacían sugerencias, pero se ha determinado que el carbón activado es algo que podemos utilizar 50 gramos o 10 cucharaditas diluirse en un vaso de agua, ¿no? Y dárselo al paciente, pero siempre considerando su situación. Si acá estamos haciendo un lavado gástrico, también se puede introducir. ¿Cuál es su fin? Se va a adherir a los tóxicos, va a evitar que estos se absorban, pero no se olviden que también puede actuar sobre el antídoto que se han llegado a utilizar. El carbón activado es tóxico para el hígado, pero a posterior podemos tratar con hepatoprotectores, pero en este momento lo que sí nos interesa es contrarrestar los efectos del veneno o el tóxico, ¿no? Anteriormente había un antídoto universal que ha sido desechado porque se ha visto que sus propiedades no eran las que se pensaba. Otro, los tóxicos inhalados. Ahora cambiamos de vía, ya nos fuimos de la digestiva, nos vamos a la inhalatoria, ¿no? Ahí vemos unos equipos asma, son bomberos con equipos especializados para que puedan acceder a sitios de difícil acceso y además a sitios donde hay contaminación, en este caso gases en el ambiente. ¿Qué podemos hacer con una víctima que ha inhalado algún tóxico? Lo más común es el monóxido de carbono, resultado de la combustión de los combustibles, que lo único que nos queda es retirar al paciente a un ambiente ventilado y dar oxígeno. No se olviden que el monóxido de carbono es 300 veces más ágil a la hemoglobina que el oxígeno. Una vez adherida a la hemoglobina va a ser un poco difícil que lo pueda soltar. Entonces nosotros solamente llevarlo a un sitio ventilado donde corre el aire y pensar en el traslado, ¿no? Si tenemos oxígeno en cuanto nos lleva una unidad médica de transporte, pues se recurrirá. En este caso estamos en un ambiente donde se está produciendo bastante humo y bastante tóxico en el ambiente, pues echarse en el piso, cubrir la nariz con algo húmedo, con un pedazo de tela y empezarnos a arrastrar para poder abandonar el sitio, es una recomendación. Tóxicos por contacto, ¿no? Ahora podemos tener como los fumigadores, ¿no? Adelantamos esa imagen, ¿sí? En esta zona no tanto, pero en la zona del trópico se realizan. Pero nunca estamos ajenos, podemos llegar a tener este tipo de intoxicaciones también. Si la piel entra en contacto con alguna sustancia considerada tóxico o peligrosa, esta debe ser retirada lo más rápidamente posible, ya sea por un chorro de agua y retirar la ropa al mismo tiempo. Pacientes que hayan sido intoxicados a algún elemento químico que ha hecho contacto con ellos, a la ducha, y mientras se los va duchando se les va desvistiendo, ¿no? Se puede utilizar algo de jabón para poder eliminar. Los tóxicos inyectados.
¿no? En este caso vamos a hablar de las picaduras. Si una persona es picada por un insecto y esta es alérgica, se le debe aplicar un antialérgico, un antihistamínico y trasladarla inmediatamente a un centro médico. Los alérgicos debían de contar ellos el EpiPen, que se llama un antialérgico, a la mano para hacer su autoinyección, pero últimamente hemos visto que se ha encarecido este equipo, estos elementos. En los Estados Unidos está a un costo de $600 para la actualidad, y la gente que tiene alergia está en problemas, está recibiendo incluso subvención de parte del gobierno para poder pues adquirirlos, ¿no? Y saben que es la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a ver algunas imágenes de algunos elementos, de algunos seres, como en este caso los escorpiones, como vemos las abejas, las hormigas, ¿no? Si bien parecen inofensivas, pues si la víctima es alérgica, es el gran problema, ¿no? Donde vamos a tener, y nos va a provocar una reacción anafiláctica, una reacción alérgica. Que se trata de una reacción generalizada y con frecuencia mortal que ocurre de segundos a minutos después de la exposición a un agente causal. Esto es, sueros extraños, fármacos, venenos de insectos. También los medicamentos como las penicilinas podrían provocar una reacción de este tipo, ¿no? Entonces hay que tomar como medida inicial. Nosotros en la prehospitalaria muy poco podríamos hacer. Si acaso el paciente tiene sus antihistamínicos, pues aplicarlos, o tiene su EpiPen, ¿no? Epinefrina, administrarle como está indicado, pero de lo contrario es trasladar, y solamente vamos a tener que pensar en hacer un acceso directo hacia la vía aérea. Bueno, vamos viendo las serpientes, la clasificación que existe. Y lo que aquí nos interesa es saber reconocer una serpiente venenosa, ¿no? Y aquí hay algunas referencias de lo que sería la cabeza, ¿no? La cabeza, la pupila, la foseta, los colmillos de lógica y la cola, ¿no? Que nos harían reconocer una serpiente que es venenosa. Pero no se olviden que cuando una serpiente ataca, no está atacando ella, sino que defendiendo su territorio, y seguro una vez producida la lesión va a darse a la fuga y no vamos a poder encontrarla. Pero lo que sí nos va a quedar es esto, el paciente. Si encontramos una imagen parecida, es sugestiva de que la serpiente es venenosa. Solamente de existir las rasmilladuras, la serpiente no sería venenosa. No se olviden que no todas las serpientes son venenosas, ¿ya? En este caso, hay aquí el factor suerte. Si esta serpiente ha usado su veneno, ha comido ayer, pues no tendrá gran cantidad. Pero si hace buen tiempo que no come, pues seguro tiene veneno acumulado. Y bueno, es un factor más que va a jugar, ¿no? Para el futuro. Ahí vemos una descripción más detallada de lo que sería una serpiente. Reiterarles que no todas las serpientes son venenosas. ¿Qué tratamiento vamos a hacer con el paciente? Tranquilizarlos, reposo y traslado. Sí, hay que hacer reposar, preparar una camilla y llevarlo, buscar la ayuda de los demás para poder trasladar. Hay referencias de que anteriormente en la clínica Bethesda en Villa Tunari, una de las personas que habría muerto con mayor prontitud, o sea, más rápidamente por la picadura de una serpiente, habría sido de 6 horas. Esto nos da un margen de seguridad de 6 horas para poder llegar a un hospital. Se requieren antiofídicos que deben estar refrigerados, ¿no? No solo podemos, no los puede tener en el bolsillo ni al medio ambiente, no serían efectivos. Si bien existen en el comercio otros que científicamente no están demostrados, como el antídoto PESOA, que está en líquido y en polvo, que se ha utilizado en algún momento, no, pero científicamente les repito que su efectividad no está demostrada. Pero ante una situación de estas, pues pregunten a los lugareños para tomar medidas que se pueden hacer, medidas que estén dentro de lo cuerdo, lo aceptado, ¿no? No irracionalidad. Antes se recomendaba hacer cortes, hoy día nada de hacer cortes sobre las picaduras de serpientes, nada de hacer torniquetes. El veneno es mejor que circule en todo el cuerpo, se diluya en 5 litros de sangre a que se localice en un sitio y pueda provocar mayor daño en la zona. Aquí vemos más serpientes. Hay que
Hay que mencionar también que el 70% de las picaduras son en miembros inferiores, el 28% en miembros superiores y el 2% en el resto del cuerpo, ¿no? Hay que tomar medidas preventivas, ¿no? Cuando uno va a ir a sitios que sobre todo no conoce o sitios de exposición, donde la exposición a este tipo de serpientes es más frecuente, ¿no? Bueno, las serpientes en sus variedades que existen, y las serpientes pues van a tener dos tipos de venenos, ¿no? Los hematotóxicos, que van a actuar a nivel de la sangre, produciendo edemas o hemorragias, vamos a ir apreciando microhemorragias, puntos de necrosis, y muchas veces se requiere de la hemodiálisis para poder eliminar este veneno, ¿ya? Es un método más que se puede utilizar, ¿no? Ahí seguimos apreciando algunas lesiones. Como decíamos, que los antídotos se realizan por la administración del veneno en animales, como es en este caso los caballos, y se habrían hecho en otros como en los burros y en los cerdos también se estaría haciendo. Y los antiofídicos pues requieren de, si bien no son polivalentes, están determinados para ciertos tipos de serpientes y la cantidad es a determinar de cómo van a reaccionar, porque uno o dos no está determinado exactamente, depende al factor de reacción de respuesta del organismo de la víctima. Entonces, eso es lo que va a determinar cuántas unidades se van a poder utilizar. Ahí vemos más lesiones provocadas por las serpientes. Y bueno, cuando una serpiente nace y ella ya pertenece a la familia de las venenosas, ya tiene veneno. No hay que esperar días para que pueda tener, sino ya los tiene. Y otro tipo de veneno es pues que es neurotóxico, y esto actúa a nivel del sistema nervioso central, provocando un paro cardiorrespiratorio y la muerte. Los pacientes ya que en este tipo de situaciones son considerados graves, ¿no? Y ya requieren su tratamiento en un ámbito hospitalario, que esto va a ser un poco más prolongado y con medidas probablemente en terapia intensiva, todo. No siempre las serpientes son las que producen mayor cantidad de muertes. Aquí hay un cuadro, ¿no? Son los mosquitos, que son los que están produciendo mayor cantidad. Las serpientes en segundo y otros depredadores que existen. Bueno, espero que pueda ser de ayuda este tema para esta amplia gama de temas que tenemos para la atención prehospitalaria. Y bueno, vamos a continuar todavía más, y cualquier duda pues no tenga recaudos en hacernos la pregunta, hacernos llegar la pregunta misma. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta pronto.